Estamos en Leones Herbívoros por FM Trujuy 90.1, 10 y 2 minutos de la mañana. Tenemos nuevamente los canales de contacto, ¿vale? Sí, puedes comunicarte con nosotros al 44 55 53 64 o por www.fmtrujuy.com o a través de Facebook JP San Miguel. Y si no, también puedes mandarnos tu audio al 11 44 55 53 64. Bien, perfecto. Como les anunciamos en el bloque anterior, estamos en presencia en el estudio del compañero Franco Laporta. Franco, bienvenido, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, gracias Matías, Valeria, Gabriel, bueno, para compartir un rato con la audiencia, ¿no? Bien, buenísimo. De esta radio. Franco, conductor del espacio Nuevo San Miguel, quien se candidateara en las últimas elecciones locales, candidato a intendente por el espacio Nuevo San Miguel, que estuvo muy cerca. Bueno, nada, acá los oyentes saben claramente cómo se resolvió aquella elección del año pasado, y que lamentablemente elección que determinó la victoria de Joaquín de la Torre, que hoy, a pocos meses de haber ganado aquella elección, ya no está más en el cargo, ¿no? Está un intendente interino, ¿no? Un intendente que no fue electo para ocupar ese cargo, ilegítimo, le decimos nosotros, porque la verdad que no fue electo para eso, pero bueno, es un poco el artilugio legal que encontraron para poder ejercer como funcionario provincial Joaquín de la Torre y seguir manteniendo el poder político quizá acá, cosa que en realidad creemos nosotros que debería convocarse nuevamente a elecciones. Franco, ¿cómo ve la situación local y la situación del intendente, ¿no? El intendente actual y el intendente, ¿cómo es que le decís vos, Gaby? El intendente arrepentido. Arrepentido, claro, como que quería y no de ser quería. intendente. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que veo una situación en San Miguel compleja, tal vez más compleja que el año pasado en muchos aspectos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de algunas carencias que son de incumbencia municipal y que todavía siguen siendo lamentablemente temas pendientes. Fundamentalmente el tema de la inseguridad, que es un tema que se ha ido incrementando sustancialmente durante todos estos meses. Recordemos que el actual intendente de licencia de San Miguel en su momento rechazó una cantidad importante de agentes que en el futuro podían terminar siendo agentes de prevención en la seguridad de San Miguel. Más de 200 personas, vecinos y vecinas de San Miguel, que lamentablemente hoy van a terminar prestando servicio porque ya están asignados en el municipio de 3 de Febrero, que es un municipio también de Cambiemos, como también lo es hoy San Miguel, con lo cual para demostrar que no era un tema de equivocación. Otra parte va a prestar servicio en el municipio de Hurlingham, que es un municipio del peronismo, está gobernado por un compañero del peronismo. Entonces digo, ahí hay una primera manifestación que tenemos que hacer. Cuando las cuestiones se tornan por caprichos personales, termina pagando las consecuencias el pueblo de San Miguel o el pueblo que uno gobierna en ese momento. Antes de anoche le desvalijaron la casa a una persona conocida en Mateo Bots y Balbín, acá muy cerquita, 7 cuadras para el lado del centro de San Miguel. Le desvalijaron la casa de una manera estrepitosa, hasta le arrancaron los equipos de aire acondicionado y los equipos de calefacción y hasta el termotanque le llevaron, ¿no? En media hora le rompieron toda la casa, sacaron plasma, computadoras, etc. Dentro de 1 hora y media vamos a ir a un barrio a reunirnos con un grupo de vecinos, barrio Sarmiento, que están preocupados por el tema de la inseguridad que ha venido creciendo estrepitosamente. Entonces estos son los problemas que San Miguel tiene. Si, por mencionar otro más,
pero no porque sea el único, la carencia en el sistema de salud pública, que San Miguel no tiene un sistema adecuado para brindar servicio sanitario. También el año pasado hicimos una fuerte mención. Recuerden que nosotros planteábamos que había que construir un hospital en Santa María, que seguimos manteniendo esta posición política porque consideramos que la gente de toda esta región no tiene un servicio de salud adecuado. Y así un montón de cosas más que siguen pendientes desde hace un año a esta parte y que lamentablemente nos obliga a nosotros a volver a repetir ese discurso, que hubiésemos querido tener que modificarlo, tener que ayornarlo y tener que plantear otras cosas para ir superando el nivel de vida y la calidad de vida de la gente de nuestra comunidad. Pero lamentablemente tenemos que volver a repetir este tipo de cuestiones. Y si en el medio de esto uno tiene que además manifestar políticamente una posición con respecto a lo que ha pasado desde el punto de vista institucional, bueno, peor todavía, ¿no? Porque el intendente hoy de licencia se comprometió a gobernar San Miguel hasta el 2019, en su tercer mandato, con lo que eso representa, ya que alguien esté 12 años en un municipio, que es una barbaridad. Hace muy poco se votó una ley que impide las reelecciones indefinidas, que está muy bien, nosotros estamos totalmente de acuerdo, siempre lo estuvimos. Entonces eso parece contraponerse con un gobierno que impulsa, el gobierno de Cambiemos, que impulsa una supuesta reforma política, transparencia, respeto a las instituciones, con después colaborar para que un intendente que se comprometió con el pueblo de San Miguel a gobernarlo hasta el 2019, a pocos meses de eso, se retira, abandona San Miguel y se va a un cargo provincial. Sí, hay incoherencia también porque además lo anunciaron con bombos y platillos y en una semana y a la otra semana inmediatamente asume Joaquín como funcionario de gobierno provincial, y es una de las cosas también que tenía incompatibilidad en la ley, no solamente la reelección o tener más de 2 mandatos, sino que también esto de no poder formar parte del gobierno provincial o un cargo ejecutivo cuando fuiste electo. Claro. Sin la nueva ley ya hay una incompatibilidad moral y ética en llevar adelante este tipo de cuestiones. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se propone como candidato, lo que le está pidiendo a la sociedad es el acompañamiento con el voto, ¿está bien? Que es la máxima expresión de apoyo en la democracia. Entonces, cuando uno hace eso, por detrás de eso lo que está haciendo es manifestarle una propuesta política, manifestarle un proyecto, una idea de modificación de muchas cosas que están mal, la afirmación de cosas que consideran que están bien, y la gente termina eligiendo. Entonces la gente elige en función de todos esos parámetros. Si después uno no cumple con esos parámetros, ya de alguna manera está faltando al respeto a ese voto popular porque no lo cumple. Ahora bien, si encima uno se retira, ya está dando seguridad a que esa palabra que manifestó no la va a cumplir, porque no tiene forma de cumplirla, porque esto no se cumple por terceras personas. No es que yo puedo pedir el voto y después lo puedo transferir a otro como si fuera una propiedad mía, el voto de la persona que me está acompañando. Todo lo contrario, es una alta responsabilidad que uno tiene que asumir en esa representación para ser meticuloso y cumplir cada una de las cosas que fue diciendo en un proceso electoral o de campaña. Por lo tanto, esto es una gran defraudación al pueblo de San Miguel. Más allá de que puedan, entre alfileres, sostenido entre alfileres, mostrar que hay legalidad en algún aspecto. Estoy hablando antes de la ley nueva. Porque también el hecho de pedir licencia es un instituto jurídico que está preestablecido para un pequeño periodo de tiempo. O sea, porque uno tenga una enfermedad, o porque uno tenga que irse de viaje, o porque uno tenga que hacer algún encuentro institucional fuera de la Argentina, o de San Miguel, o de la provincia de Buenos Aires. O sea, para que el reemplazo sea momentáneo de quien está en la lista de concejal y que fue votado para ser concejal. No fue votado para otra cosa, que podamos hablar también de eso. Entonces, el hecho de hacer reiterativo la licencia en forma consecutiva es una elusión a la ley, es una chicana a la ley, por decirlo de alguna manera, y entonces ya eso está muy mal. Por eso es todo de la vieja política, que algunos cuestionan, pero que después cuando llevan adelante
los procederes no la aplican en la realidad. Además de eso salió una nueva ley, y la nueva ley habla de las incompatibilidades del ejercicio de un cargo de intendente con un cargo de ministro, del ejercicio de un cargo de concejal con un cargo de funcionario en otra cartera. Esas incompatibilidades claramente la ley lo establece. Lo que pasa que lo establece en su artículo 2 y después en un artículo transitorio debajo lo deja a criterio de una reglamentación provincial, una reglamentación del Poder Ejecutivo provincial, en este caso de la gobernadora, para ver cuándo se va a llevar adelante o cuál es la interpretación de esa aplicación. ¿Cuál es el próximo periodo? Si el próximo periodo es en el 2017 o el próximo periodo es en el 2019. Pero independientemente de esa interpretación, lo que hay es una conciencia clara de que la gente quiere que cuando uno se postula para un cargo cumpla ese cargo. Y si tiene algún problema de fuerza mayor, bueno, tendrá que renunciar, porque si el otro y se convocará nuevamente a elecciones para que la gente resuelva quién los va a conducir o quién va a conducir los destinos de esa comunidad. Entonces, esta es mi posición con respecto al tema. Por supuesto que es una gran defraudación al pueblo de San Miguel, y nosotros, que estamos en la oposición, yo lo digo, a mí me tocó, no porque me hayan invitado, sino porque sentí que tenía la responsabilidad institucional de hacerlo, de concurrir al acto de asunción del actual intendente, ahora de licencia, en su tercer mandato, en diciembre del año pasado. Y yo lo escuché a él, en su discurso, decir que se iba a dedicar a San Miguel y que iba a resolver los problemas que estaban pendientes. Y ahí hizo, de alguna manera, un doble reconocimiento. El primero, reconocer que no había estado en San Miguel, que además es verdad, porque en vez de gobernar en su segundo mandato, se dedicó a viajar en un montón de lugares, en un montón de provincias, acompañando en una campaña electoral al entonces candidato Massa a presidente, y no estaba gobernando San Miguel. Y el segundo reconocimiento es que había problemas, ¿ah? Y que se iba a dedicar a resolver esos problemas. Con lo cual ahí yo lo vi con buenos ojos, porque digo, bueno, finalmente en estos 4 años se van a resolver algunas de las cosas que nosotros planteábamos en San Miguel y que había que darle concreción y avance para que las cosas mejoren. Estoy hablando del tema de inseguridad, del tema de la salud, del tema del planeamiento urbanístico, del tema del transporte, del tránsito y de la circulación de fundamentalmente de los cascos urbanos del centro de San Miguel, de la terminal de ómnibus que nosotros planteábamos, del Hospital de Santa María, de programas vinculados a la atención de la violencia de género y de la trata, digamos, una serie de cosas que el pueblo de San Miguel estaba reclamando. Pero nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Trataron de buscar un vericueto legal para no quedarse en el municipio, porque estaba claro que no tenía ganas de ser intendente. Y después asume una persona que es el primer concejal, que también está siendo parte de esa defraudación. Primero porque hace 5 años que la gente lo votó para ser concejal y no se sentó un día en el recinto del Consejo Liberante. Primera falencia. Otra burla a la sociedad. No es de ahora del 10 de diciembre del 2015, es del 10 de diciembre del 2011. Y nunca cumplió la función de concejal. Claro, porque recordemos que era funcionario, ¿no? Pero por eso, ¿para qué se hacen elegir en un cargo que después no van a cumplir? ¿Cómo el Consejo Liberante está lleno de concejales suplentes? Esto es una burla al pueblo de San Miguel. Claro. ¿Para qué se hacen elegir concejales? Para tener, como se dice en política, para tener la seguridad de tener un cargo y poder irse a otro lugar y hacer en otro lugar cualquier cosa. Total, tengo la salvaguarda de volver al lugar que tengo como electo, digamos. Bueno, eso está muy mal. Y eso hay que terminar con ese tipo de cosas. Cuando uno se compromete a llevar adelante una función, tiene que cumplirla. Y si considera que no la puede cumplir, tiene que renunciar. Esa es nuestra posición política. No se extraña muchísimo que la gobernadora María Eugenia Vidal, de alguna manera, termine siendo copartícipe de esta defraudación al pueblo de San Miguel. No se extraña. ¿Por qué? Porque la gobernadora, más allá de que yo no comulgo con su ideología política, digo, podía ser de alguna manera en la política de la provincia de Buenos Aires un aire fresco en términos de el respeto a las instituciones, la reforma política, la participación ciudadana desde otro aspecto y generar más lazo de confianza entre la sociedad y el representante político en cada una de las áreas. Bueno, eso no está pasando, claramente. No es solamente el caso de Joaquín de la Torre, hay otros casos más
que inundan el gobierno hay hipocresía, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires en cada una de las áreas. Hay como un discurso, hay hipocresía, se plantean estas leyes, sale la ley, pero también está trampa. Este asterisco que estás comentando. Bueno, y a su vez también tiene como funcionario, asume como funcionario a un intendente, ¿viste? O sea, tiene esta incoherencia la política de la gobernadora. Franco, te veo muy enfocado en lo que es la cuestión local, las cuestiones que incide el ejecutivo local, pero también tenemos problemas que exceden a lo local y también afecta muchísimo al ciudadano de San Miguel, ¿no? Que tiene que ver con las políticas nacionales que viene llevando adelante el gobierno nacional y que indudablemente afecta. Que viene llevando adelante el gobierno nacional de Cambiemos y que el gobierno municipal de Cambiemos ratifica, avala y acompaña. Sí, seguro. Que son las políticas que están llevando adelante, sumir en la pobreza a mucha gente que estaba saliendo de ese nivel de pobreza y sumir en la indigencia a mucha gente que estaba en el nivel de pobreza tratando de ver cómo podía escalar en su calidad de vida diaria. Y lamentablemente las políticas que fueron llevando adelante durante estos meses terminaron, más allá de los discursos, más allá de la teorización de las cosas, lo que hay que hacer es describir la realidad. Y hay algunos informes, por ejemplo el de la UCA si uno lo baja a tierra, el de la UCA, donde el observatorio de la UCA dice en los primeros 3 meses hubo 1.400.000 pobres más. Eso representa, los invito a que hagan la cuenta, que por cada minuto que pasa hay 10 argentinos que se hacen pobres. Entonces, cuando por cada minuto que pasa, o que pasó en los primeros 3 meses, hubo 10 argentinos que se hicieron pobres, estamos mal. Más allá de que la teoría de la política y de la implementación pueda tener buena fe y en la teoría funcionaba, en el laboratorio funcionaba, pero en la realidad es totalmente lo contrario. Y esos 3 primeros meses no estábamos todavía en la conflictividad de los problemas del tarifazo eléctrico, de gas, de agua, en la alzada estrepitosa de los precios, en el detrimento del consumo interno, en el detrimento de la actividad económica local, en la alzada de las importaciones, en la complejidad de las pymes, tanto del sector industrial como del sector agropecuario. No estábamos todavía en este tipo de cuestiones que hoy sí ya estamos. Y que hoy la gente te lo explica de una manera muy sencilla: no llego a fin de mes. Entonces te dice, yo llego al día 20 y me quedan 10 días que no tengo plata para vivir, llego al día 22 y me quedan 8 días para llegar a fin de mes que no puedo tener recursos para alimentar a mis hijos. Entonces, ¿y el gobierno qué trata de hacer? Dibujarlo con los números macroeconómicos que le convienen. Yo ahora lo escucho a muchos economistas y a muchos funcionarios del gobierno ir a la televisión y decir, no, pero estamos bajando la inflación. Y yo quiero hacer esta reflexión. Ya hoy, estamos a 10 de septiembre, el nivel de inflación no tiene ningún tipo de sentido contárselo a la gente. Porque si el nivel de inflación fuera 0, que no lo es, 0, lo que hay que hablar es del nivel de la alzada de los precios, fundamentalmente, de los alimentos, de los artículos de limpieza, de los medicamentos y de la vestimenta, que son los elementos esenciales. Ese nivel de precio está muy por encima del poder adquisitivo de la gente para poder alcanzarlo. Entonces, aún haya inflación 0, que es ideal y no lo hay, pero aún haya inflación 0, o sea, los precios no se moverían, igual la gente tiene imposibilidad de alcanzarlo. Sí. Entonces, ¿de qué inflación están hablando? Y encima van a terminar en el acumulado del año con el 50% de inflación. El problema que tuvimos, que los primeros meses tuvo una alzada impresionante el valor relativo de los precios, la inflación, que hizo que se despegue de la posibilidad de poder adquirirlos por parte de la comunidad. Por lo tanto, hoy la gente dice, pero a ver, no me cuenten nada, yo lo que sé es que el paquete de yerba el año pasado valía 2 pesos, por decir un número arbitrario, y voy a comprarlo hoy vale 4. ¿De qué inflación me están hablando? O voy a comprar un paquete de fideo y vale el doble, voy a comprar un paquete de azúcar y vale el doble. Claro, por más fijo que se estanque ahí arriba, es inalcanzable. Porque el nivel del descenso en una parte del número de la inflación tiene que ver con el parate de la economía, tiene que ver con el detrimento y el deterioro del consumo interno, tiene que ver con que la gente no tiene plata para gastar.
Tal cual, seguro. También, bueno, nada, el tema de inflación lo hablamos justamente en el bloque anterior, y es sumamente interesante plantear que contraponer la meta de inflación hay que contraponerla con las metas de crecimiento, metas de inclusión y metas de desarrollo. Creo que ese es el desafío de aumento del poder adquisitivo, de desarrollo del poder adquisitivo del salario. Exactamente. Yo quería tenemos una tandita publicitaria. ¿Me dejas decir un instante? Me está matando, pero bueno, dale. No, simplemente que a lo que Franco describía de lo que sucede con el gobierno de San Miguel y la defraudación, en cuanto a los vericuetos legales, también le agregó una defraudación ideológica, porque el marco de ideas que planteó en el que iba a gobernar de la Torre era el marco de ideas del Frente Renovador, y ahora es el marco de ideas de Cambiemos, que produce lo que estamos haciendo, del cual el Frente Renovador está en contra. Sí, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados, igual venía del Frente por la Victoria, así que creo que también estamos bastante acostumbrados. Compañero, 10:24, nos vamos a la tanda publicitaria y continuamos enseguida con más Leones Herbívoros. Leones Herbívoros por FM Trujuy 90.1, estamos en la tercera temporada de Leones Herbívoros, 10:32 de la mañana. Y estamos acá en presencia de Franco Laporta, el conductor del espacio Nuevo San Miguel. Y tenemos nosotros como peronistas, ¿no? Como jóvenes, algunos. Siempre me dan otros jóvenes, algunos referentes. Ahora entendí por qué te dan, no compartís nada, ni el mate. Pasa que el mate se le complica mucho. Pero porque él es el locutor, no puede. ¿Cómo va a hablar con la bombilla a la boca? Me puede decir. Usás cualquier excusa con tal de tomar mate solo. No soy solo yo, además, porque acá igual somos cinco en este estudio y toma mate solo. Me parece raro. Sí, no es así, Gaby. Ya te lo dijimos una y mil veces, mirá. Te lo dicen hasta los invitados. Bueno, vamos a hacer lo posible para cambiar la costumbre. No. Tenemos el desafío como peronista, decía, de reconstruir el peronismo, ¿no? Tuvimos una derrota importante, creo que de las más importantes, graves, ¿no? Catastróficas, diría yo, de la historia del peronismo, porque fueron elecciones limpias y la verdad que nos ganó la derecha más recalcitrante, y reponerse a eso es un desafío. La verdad que hay que hacer un análisis de lo que pasó. ¿Cómo ves este proceso? Que ya creo que los primeros meses eran de reflexión, pero ya está, digamos, tenemos que empezar a construir, saber que las políticas neoliberales de Cambiemos están haciendo un efecto negativo en la sociedad, y tenemos que trabajar con la comunidad, que es en definitiva donde tiene que estar el peronismo. Pero ¿cómo ves al peronismo, al movimiento reestructurándose en este nuevo desafío? Sin lugar a dudas, al gobierno de Cambiemos les preocupa más quedar bien con los de afuera de la Argentina que estar acompañado por los argentinos. Porque cuando se hace un esfuerzo enorme por tratar de conseguir elogios de otros países, tratando de plantear desde ese lugar o desde esos países que la Argentina está en el buen camino, claro, está en el buen camino para ellos. El problema es si estamos en el buen camino para los argentinos, para nosotros. Entonces ya ahí el peronismo tiene que tomar una posición política, que es muy difícil tomarla si no estamos organizados. Durante estos meses hubo autocrítica, hubo discusiones que no se hicieron públicas y otras que se hicieron públicas. Sin lugar a dudas, el año pasado perdimos una elección. Y cuando perdemos una elección es porque hubo cosas que se hicieron mal. Que se hicieron mal por una acción que fue errónea o porque se omitió un montón de cosas que había que hacer. Y lo digo en todos los niveles, nacional, provincial y también en lo local. No pudimos llegar a que la gente nos acompañe en el nivel que tenía que acompañarnos para poder lograr conducir los destinos de la Argentina a la provincia y tratar de conquistar o de recuperar o de alcanzar el gobierno en San Miguel. Ahora,
Después hay un montón de interpretaciones de cómo hacerlo, ¿no? Y por ahí se escucha sin lugar a dudas que hay que modificar cosas porque si no, con la misma receta vamos a tener los mismos resultados, o sea, vamos a volver a perder. Entonces, cosas hay que modificar sin ninguna duda. Ahora, en esa modificación, algunos plantean hay que hacer proceso de renovación, otros plantean hay que ir todos juntos, otros plantean hay que volver a reeditar el proceso de los candidatos anteriores porque son los que más miden. Bueno, hay un montón de interpretaciones. A mí me gusta decirlo así. El peronismo tiene que ayornarse a estos tiempos, a los tiempos de hoy. Porque si uno empieza a hablar, la renovación, ¿qué termina siendo? La interpretación que cada uno le dé. Entonces, para algunos, la renovación es todos los que están en los cargos hoy. Entonces le voy a decir, ¿pero cómo? Si son todos los que están en los cargos hoy, te vas a encontrar con algunos que tienen 28 años de cargo. O te vas a encontrar con algunos que pasaron por millones de cargos. O te vas a encontrar con algunos que hace 8 meses que están cumpliendo una función importante. O sea que desde ese lugar parece confuso. Si lo planteás desde la edad, más confuso todavía. Porque tenés que poner un límite de donde decir, bueno, la renovación es hasta esta edad. No sé, por eso es difícil de determinar algo uniforme, porque cada uno de los que te lo dice, en definitiva, termina planteando una posición diferente. Y en esa posición diferente, en general, cada uno tiene un valor subjetivo muy importante y termina diciendo, la renovación somos nosotros los que tenemos más afinidad. Nos llevamos bien entre nosotros, que somos más amigos, somos más amigotes, militamos juntos, qué sé yo, durante tiempo, entonces la renovación la hacemos nosotros. Y del otro lado hay otro grupo que dice lo mismo. Entonces a mí me gusta más usar la palabra de ayornamiento. Es una palabra que proviene del italiano, ¿no? Hay que ayornarse a estos tiempos. Y en ese ayornamiento, sin lugar a dudas, hay que modificar muchas cosas. Donde había personas que el año pasado teníamos una responsabilidad tal vez superior a la que tenemos hoy, y tenemos que entender esa realidad. Donde también hubo personas que el año pasado no tenían nada de responsabilidad y hoy son intendentes nuevos, entonces tienen una responsabilidad superlativa muy importante. Y hubo personas que el año pasado conducían y dirigían todo y planteaban los procesos de armado de lista y todo, que eso hoy no se puede volver a repetir, porque además el contexto político no da para que se repita. Entonces es más de ayornamiento, de reubicación de cada uno. Cada uno tiene que hacer un análisis personal de decir, bueno, ¿cuál es mi lugar hoy? No cuál fue mi lugar hace un año atrás, sino cuál es mi lugar hoy, desde dónde contribuyo hoy para que todo esto pueda llevarnos a que el peronismo pueda recuperar, primero, la comunicación, la empatía con el pueblo argentino, con el pueblo bonaerense y con el pueblo sanmiguelino, primer tema. Y eso lo tiene que hacer a través de un discurso de plantear las cuestiones de representación a lo que nosotros siempre representamos. Nosotros representamos a los más humildes, a los trabajadores, a las pymes, a las microempresas, a los profesionales, a los docentes, a las representaciones de distintas organizaciones no gubernamentales. Nosotros representamos eso. Representamos un fuerte mercado interno, representamos el ascenso social, representamos que la gente pueda acceder a una educación y que los jóvenes puedan ser profesionales, aún siendo la primera camada de profesionales en esa familia. Representamos todo eso. Si nosotros queremos representar otra cosa, estamos en problema, porque para representar otra cosa están otros. Entonces, y a partir de ahí volver a enamorar al pueblo argentino. Y entonces en esa representación, en ese enamoramiento y en ese planteo político tenemos que plantear una alternativa a lo que está gobernando, poniendo posiciones claras, porque no se va a generar un nuevo esquema político en el peronismo con confrontaciones solamente internas y no planteándole hacia la afuera a la gente qué es lo que nosotros queremos de cada una de las temáticas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con el tema de las tarifas? ¿Qué es lo que nosotros proponemos con el tema del mercado interno? ¿Qué es lo que proponemos nosotros con el tema de las importaciones? ¿Qué es lo que nosotros proponemos para volver a reactivar la economía y que la gente salga de este estado de pobreza o de empobrecimiento cada vez más?
Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y no tenemos mucho tiempo, porque en marzo del año que viene lo vamos a tener que plasmar en una antesala de una cuestión electoral. Claro. Entonces, tenemos que ser coherentes en este aspecto. Lo bueno es que quizá, y en eso le doy un poquito de crédito al gobierno nacional, está siendo más fácil encontrar esa unión, porque el contraste es muy grande. Realmente creo que lo que está afectando las políticas económicas y sociales del gobierno de Cambiemos son muy fuertes, muy duras. Y enfrentar eso, generar esa empatía con la comunidad, llegar a los barrios y entender que los reclamos terminan siendo bastante similares, termina uno como peronista, independientemente del espacio que haya ocupado hace poco tiempo atrás, generando una comunión, ¿no? Y una unión que indudablemente es necesaria. Y está muy bien no tener esa idea de ni la edad ni no sé, los que son nuevos, lo que es, no, o sea, algo amplio y que nos una simplemente esta empatía con el pueblo, ¿no? Con las demandas sociales. Primero porque la teoría del descarte, desde la teoría del descarte de persona no es ni una cuestión peronista ni tampoco es una cuestión cristiana. Lo que hay que hacer es que cada uno pueda estar en el lugar que le corresponde hoy. Yo te lo voy a resumir al gobierno de Cambiemos en 2 frases, que además son de ellos. Primero, vinimos a cerrar la grieta. Y segundo, pobreza cero. No vinieron a cerrar la grieta, sino que el surco lo ampliaron y lo profundizaron muchísimo. Y eso ayuda a lo que vos decís. O te quedás de un lado del surco o te del otro lado. Porque ya no es más una grieta. Y vinieron a cerrar esa grieta, supuestamente, en el discurso de campaña. Y el otro es el tema del discurso de pobreza cero. No solamente estamos a años luz de la pobreza cero, sino que la pobreza que teníamos, que era ya importante y que había que resolver, es una de las materias pendientes que había que resolver, se incrementó estrepitosamente. Entonces, frente a esos 2 parámetros, frente a esas 2 columnas importantes del supuesto proyecto de gobierno que Cambiemos tenía, fueron dinamitadas y se vino el proyecto abajo. Esta es la realidad, porque no pudieron cumplir con la base fundamental en la que ellos se pararon. Entonces, cuando ya no pudieron cumplir eso, obviamente que va pasando el tiempo, no hay correcciones para poder volver a reconstruir esas 2 columnas, y entonces tenés que ubicarte de un lado y del otro. Y algunos lo hicieron. El gobierno de San Miguel decidió: nosotros estamos en Cambiemos, porque nosotros comulgamos con que hay que beneficiar a los sectores más pudientes, nosotros comulgamos con que la situación social se tiene que empeorar para, lamentablemente, mostrar un contexto internacional más favorable para los de afuera, y no tienen miramiento de los problemas que van pasando. Entonces decidieron un camino que es un camino totalmente alejado del peronismo. Cuando algunos dicen: no, nosotros no queremos ser la pata. Bueno, no sos peronista porque lo digas, sos peronista porque lleves adelante acciones concretas y vas a defender determinadas cuestiones. Si vos no podés hacer eso, lamentablemente, por más que lo digas, no lo sos, porque realmente estás transitando otra vereda. No, seguro, sí, seguro. Yo quería rescatar de lo que decís, Franco, que tiene que ver con el grupo de intendentes jóvenes que nos rodean o nuevos, digo, que no tienen, que empezaron el mandato ahora, y la reacción que tuvieron en San Miguel junto a vos el otro día, justo 24 horas o 48 horas después que el gobierno de San Miguel legalizó su paso a Cambiemos, de plantear: el peronismo no es Cambiemos, el que se va a Cambiemos no es peronista, y de tener de esa manera algo que vos planteabas hoy, que es: reconstruimos, renovamos o ayornamos, como vos le agregás ahora, basados en un conjunto de ideas que identifican al peronismo y que es donde tenemos que plantearnos ir hacia adelante, ¿no? Entonces quería
destacar eso y la fuerte respuesta en ese sector, que creo que es un sector importante del peronismo que está tomando decisiones en cuanto hacia el camino hay que ir, que también geográficamente se está reacomodando y buscando los marcos de coincidencia para avanzar. Gabriel, por supuesto que yo me siento y me sentí ese día, pero fundamentalmente me siento porque tengo la solidaridad del acompañamiento, tenemos, los que estamos en el espacio político en San Miguel, dentro del peronismo, tenemos el acompañamiento de todos estos intendentes. De hecho, lo manifestaron viniendo a San Miguel y planteando una posición política con respecto a ese tema, pero que además venimos trabajando ya desde el año pasado en esta instancia. Porque en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista institucional, lo más fuerte que tenemos en el peronismo son los 55 intendentes. Entonces son ellos los que se tienen que poner al frente y empezar a desarrollar esto que yo estaba mencionando anteriormente, que tiene que ver con empezar a enlazar de nuevo con nuestro pueblo, con la comunidad, para generar esa confianza, esa empatía y enamorar nuevamente en un proyecto alternativo de gobierno. Y frente a eso, nosotros estamos en esa posición política, estamos acompañando eso y nos sentimos además muy apoyados para llevarlo adelante. Pero también tenemos que contribuir nosotros en el contexto general, por fuera de San Miguel. Digo, San Miguel debe contribuir a algo que tiene que ver con ayornar esta cuestión del peronismo en toda la provincia de Buenos Aires y materializarla en un proceso electoral para poder volver a ganar. Porque el 2017 se juega en términos políticos muchas cosas, más allá de que en términos de cargos solamente vayamos a cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales. Se juega mucho más que eso, porque se juega la posibilidad de poder volver al poder en el 2019, la posibilidad de poder resolver un montón de cuestiones que lamentablemente yo veo que se van a ir empeorando en estos años y que va a haber una ansia del pueblo argentino por volver a recuperarlos. Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que eso pase, porque lo peor que nos puede pasar es que el pueblo necesite una alternativa a lo que está gobernando y el peronismo esté inmerso en discusiones internas sin haber podido encontrar la resolución, la síntesis y poder empezar a crecer. Entonces, cuando vos decís los intendentes actuaron muy rápidamente, es así, porque además sintieron claramente que su responsabilidad, que tal vez no la habían elegido, porque la responsabilidad que habían elegido era gobernar sus municipios. No habían elegido la responsabilidad, además de eso, que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer bien, para estar parados en una platea de confianza frente a su propia comunidad, tengan que además de eso hacerse cargo de lo que es el peronismo provincial y además contribuir a hacerse cargo del peronismo nacional. Fíjate la tarea que tiene. Sin duda. No es una tarea menor. Entonces eso demanda esfuerzo, tiempo, dedicación, ir a reuniones, charlar con los compañeros de distintas comunidades, distintos distritos. Entonces, toda esa tarea, lamentablemente, ellos saben que la tienen que hacer, que les tocó en esta parte de la historia hacerlo. Si hubiese habido un gobernador de nuestro mismo signo o hubiese habido un presidente de nuestro mismo signo, seguramente, sin lugar a dudas, esa tarea no la tenían, porque hubiese habido una instancia política superior que resolvía esas cuestiones. Como esa instancia no está, lamentablemente ellos tienen que contribuir cada uno de ellos en una partecita para que en el conjunto podamos ir hacia adelante. Sí, yo creo que en el marco de lo que vos planteás... Sí. Y le agradezco muchísimo, ahí estábamos viendo una foto, sí, ¿no? Ahí vemos inclusive intendentes, si se quiere, de distinto núcleo o acompañamiento interno, ¿no? Dentro del peronismo que se viene, ¿no? Porque está la intendenta de La Matanza, está el intendente de Hurlingham, el intendente de Malvinas, de Merlo, intendentes del interior, algunos con algunos años de mandato, o sea, había legisladores, estaba Julián Domínguez también, que había sido uno de los últimos precandidatos a gobernador en la provincia, y había muchas expresiones políticas de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, en referentes donde algunos eran presidentes de partido, otros ex intendentes. O sea, había una representación plural,
más allá de estas cuestiones internas, ¿no? Donde todos coincidimos en algo. Nosotros tenemos que lograr rápidamente organizarnos internamente, saldar cualquier tipo de diferencia que podamos tener, que nunca es tan importante como sí es importante fijar un objetivo claro, que es plantearle al pueblo argentino una alternativa de gobierno, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Frente a eso, todo lo demás debe pasar a un segundo plano, y ahí donde tiene que haber madurez política, y yo creo que los intendentes la tienen, esa madurez política, para poder llevar adelante este proceso. Creo que la están demostrando y están poniéndose, esto como vos lo decís, para decirlo de una manera más de barrio, poniéndose un poco el peronismo al hombro y buscando cómo poderlo sacar adelante. Y lo que sucedió en San Miguel y acá en nuestro distrito y con lo que nos ocupa ahora, en el marco de ideas de plantear nuestro adversario está enfrente, no está al lado ni estuvo, está del otro lado del surco, como dijimos. Está del otro lado de la grieta. El peronismo tiene que estar acá, tiene que converger en un ayornamiento de unidad con coherencia política, no priorizando cuestiones particulares o personales, sino priorizando lo colectivo, y cada uno contribuye desde el lugar que nos toca en ese colectivo. Y del otro lado del surco está Cambiemos, ¿no? Con sus políticas, con el desarrollo de su gestión, que la vamos viendo día a día. Bueno, los que estén convencidos de que ese es el camino están de aquel lado, como el gobierno municipal de San Miguel, como el intendente de licencia de la Torre. Están del otro lado porque comulgan con esa idea. Los que no comulgamos con esa idea estamos de este lado del surco, planteando una alternativa. Sin dudas. Perfecto. Hola chicos, muy buen programa, los felicito. Mándenle saludos a Franco, soy Marisol del barrio La Estrella. Bueno, muchas gracias, acá cerquita, barrio La Estrella. Magalí, Nelly, que la saluda Francisco, y bueno, los compañeros Jessica, Chucky, que Jessica la responsable de la JP, después tenía otro acá. Bueno, muchas gracias Jessica, Gisela. Mi nombre es Juan, quiero saber si se puede pedir la renuncia definitiva de Joaquín Franco como líder de la oposición. ¿Se puede? Pedir se puede pedir. Hay una instancia que es una instancia institucional. ¿Dónde está esa instancia institucional? En el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, en definitiva, también termina siendo, de alguna manera, consecuente o no, con el pedido que el intendente hace. Si el intendente pide licencia, y esa licencia es convalidada o no por un Consejo Deliberante, los concejales de la oposición, con mucha responsabilidad política, no se la dieron. Y probablemente podíamos haber sido los primeros que se la demos, porque nosotros no lo acompañamos. Pero con responsabilidad institucional le dijeron, nosotros no podemos acompañar esto, porque esto no es respeto institucional a la gente de San Miguel, que los votó a ustedes en principio, ¿no? Que los votó a ellos. Y después al conjunto. Entonces hay una instancia, que es el Consejo Deliberante, donde el Consejo Deliberante puede derogarle la licencia y decirle o vuelve a ser intendente de San Miguel o tiene que renunciar. Para que esto siga indefinidamente, cada 6 meses pidiendo la renovación, tiene que haber un Consejo Deliberante que sea acompañante de eso. Entonces, el Consejo Deliberante tiene que escuchar al pueblo de San Miguel, que es lo que quiere. Bueno, es la tarea. No escuchar a la exigencia del intendente de licencia que no quiere estar de intendente. Tal cual. Y ahí está la responsabilidad institucional. Entonces, los vecinos de San Miguel tienen que exigirle, fundamentalmente a los que acompañaron, a los que votaron. Sí. Los que nos votaron a nosotros no tienen ese problema porque los legisladores locales nuestros no han acompañado la licencia. Acá tiene que haber los que lo acompañaron a él y tienen que exigirle a los concejales que están en el recinto del Consejo Deliberante que no cometan una defraudación al pueblo de San Miguel en este sentido. Bien, perfecto. Con eso cerramos, Franco. La verdad que se nos hizo cortito el programa. Está bueno escucharte. Las reflexiones están buenas. Te agradecemos muchísimo que hayas acercado al programa. La verdad Matías, que gracias. Fue interesante. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Valeria y Mariano, el compañero Mariano. Franco, muchas gracias. Fue Franco Laporta, el conductor del espacio Nuevo San Miguel. Nos estamos despidiendo ya, compañeros. Sí, me dejás decirme a mí. Sí. Quiero decirle a Franco que para la construcción del Nuevo San Miguel cuente con nuestro programa y cuente con este grupo de compañeros que hoy reafirmamos las coincidencias con vos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y ustedes saben que esto
no es un proyecto mío, yo lo dije muchas veces, es el proyecto de un conjunto de compañeros que tiene como aspiración gobernar San Miguel. No lo pudimos hacer a partir del 10 de diciembre del año pasado, tendremos que seguir trabajando para ver si podemos lograrlo en el 2019 y dar por la instancia intermedia que es la elección legislativa. Bien, perfecto, eso pensamos nosotros también. La política es colectiva, para nada es individual, no es seguir a una persona, es sumamente colectiva y es seguir ideas y no personas, ¿no? Claramente. Compañeros, nos estamos despidiendo. Yo le mando un fuerte abrazo a mi vieja que me escuchó y mandó un audio. Escucha siempre, pero bueno, ahora mandó ¿viste? personal. Así que le mando un fuerte abrazo, que seguramente hoy la estoy visitando. Nos estamos yendo. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 9, como todos los sábados. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima. Esperan lo que siempre pensaste que te iban a esperar. Si suena acá, me interesa. Si suena acá, me interesa. Este es el inicio del espacio publicitario de temporada invierno.